noches, bienvenidos a la clase número 9 de este curso de filosofía profesional, donde hemos hecho un recorrido sobre otra forma distinta de enseñar filosofía, otra forma distinta de aprenderla y otra forma distinta de profesionalizarse. Es bien sabido que la filosofía tiene la fama de ser la madre de todas las ciencias, de permear en todas las actividades humanas, y lamentablemente también es de las profesiones menos rentables que existen. Eh, y lo que queremos hacer con nuestro curso es demostrar que la filosofía por supuesto que es rentable y por supuesto que hay trabajo para filósofos, pero lo que no hay son filósofos. Hay licenciados en filosofía, pero no hay filósofos. Y los pocos que hay deciden dedicarse a otras cosas, no se profesionalizan. Así que en este curso, pues la idea es esa, mostrar cómo se puede uno profesionalizar en la filosofía con o sin estudios universitarios filosóficos. Y el día de hoy, después de haber visto ya una definición de filosofía y después de haber visto las habilidades que debe de tener un filósofo profesional, vamos a hablar ahora de las herramientas, qué es aquello que vamos a usar para el trabajo. Y bueno, la lógica es la primera herramienta filosófica que vamos a trabajar en este curso. Soy consciente de que es quizá el tema más complejo de este primer módulo, así que dejo la caja del chat abierto porque estoy seguro que va a haber muchas dudas porque no es sencilla la lógica, ¿va? Y vamos a empezar entonces por hablar de sus fundamentos, y es que hay un error muy común. Se suele pensar que la lógica te sirve para entender el mundo, y ese es el primer error. Es falso completamente. La lógica no nos sirve para entender el mundo porque el mundo no funciona de manera lógica. Esta es la primera afirmación polémica y es con la que quiero arrancar. El mundo no funciona de manera lógica. De repente tú ves gente buena que le va mal y ves gente mala que le va bien. Ahí no hay ninguna lógica. Ves gente que hizo ejercicio, que hizo deporte toda su vida y de repente, pum, caen por un infarto. O gente que fumó, gente que tomó y viven muchísimos años. No me digas que hay una lógica. La lógica nos sirve para entender el mundo porque el mundo no funciona de manera lógica. El mundo funciona por sus propias leyes y la disciplina que estudia las leyes del mundo se llama física, así, con todas sus ramas. Pero ya hemos platicado que el ser humano es el único animal que se mueve en dos mundos, el mundo de la naturaleza y el mundo humano, el mundo de la existencia. Y ahí, en el mundo de la existencia, opera bajo otras reglas, las reglas de la lógica. Es decir, veamos nuestra existencia como el mundo pensado. Y dentro de ese pensar el mundo hay una parte llamada razonamiento. Y la lógica regula el razonamiento, nada más. En otras palabras, el mundo no funciona de manera lógica, los procesos psicológicos no funcionan de manera lógica, los procesos espirituales no funcionan de manera lógica. Lo único que debe funcionar de manera lógica es el razonamiento. Y en un mundo donde cada vez hace más falta razonar, pues entonces hace más falta entender y dominar a la lógica. La lógica, por lo tanto, es la herramienta número uno que uso yo con mis pacientes para ayudarlos a razonar su situación y por lo tanto, pues, resolverlo. Entonces, eh, vámonos aquí con este pequeño mapa mental. Espero se alcance a ver bien en pantalla. Vamos a ver primero los fundamentos, luego vamos a hablar de silogismos y cerramos con falacias. Hoy vamos a tener muchísimos ejercicios, entonces la parte teórica voy a intentar aventármela de volada. Pregunta, ¿lo sensorial no es lógico? No, no es sensorial. Me imagino que te refieres a lo sensorial como lo que tu cuerpo percibe, ¿correcto? Me confirmas si te entendí bien o mal.
No, yo puedo percibir el mundo a través de mis sentidos, pero eso no es lógico. Por ejemplo, hay personas que pueden probar una quesadilla y puede gustarles muchísimo y la misma quesadilla probada por otra persona puede resultarle no le gusta. Si las percepciones físicas fueran lógicas, todos deberíamos de percibirlo de la misma manera. Y el hecho de que a algunos les guste, a otros no les guste, habla de que no hay lógica. Sobre las emociones, sobre la cuestión espiritual, eh, tampoco es lógico. Por ejemplo, hay personas, y lo vamos a ver el día de hoy, hay personas que dicen, quiero que me dejen solo, me encanta mi soledad, pero cuando me abandonan me duele. Ahí aparece una contradicción, porque expresa un deseo, ¿no? El quiero estar solo, quiero que me dejen en paz. Pero después afirma, pero me dolería que lo hicieran porque siento mal que me dejen, me siento triste. Las emociones no funcionan de manera lógica. ¿Por qué? Porque si fuera de manera lógica, debería de darte gusto tener lo que estabas pidiendo, ¿no? El amor igual, cuando decimos quiero amar, pero no quiero sufrir. O sea, quieres cumplir el deseo, pero no quieres cumplir con las consecuencias. Entonces, no, las emociones tampoco son lógicas. Hay personas que generan un sentimiento muy fuerte por alguien que no les conviene. ¿Cuántas mujeres conocemos que generan sentimientos muy fuertes hacia sus exparejas a pesar de que esas exparejas las violentaron? Eso no es lógico. Entonces, no, las emociones no son lógicas, ¿va? Lo único que es lógico es el lenguaje. Entonces, a lo mejor lo que yo siento por alguien no es lógico, pero lo que yo diga de lo que siento, eso sí puede ser o no lógico. ¿Por qué? Porque en el mundo real, en el mundo de las cosas físicas, materiales, biológicas, impera el concepto de lo verdadero y lo falso. En el mundo de las emociones, opera lo que me gusta y lo que no me gusta. Pero el mundo de la lógica lo que opera es la validez. La lógica no se encarga de verdades. Las personas lógicas no estudiamos la verdad. No nos interesa la verdad. Nos interesa la validez. Que lo que digamos sea válido. La lógica estudia las estructuras del pensamiento válido, nada más. Es posible que lo que yo diga válido, mis emociones no les interese o que al mundo real no le importe. Pero lo válido es lo único que le importa a la lógica. No tiene que ver con la verdad, no tiene que ver con la realidad. Y tampoco tiene que ver ni con lo físico, ni con lo psicológico, ni con lo emocional. Porque el lenguaje y la coherencia interna es lo único que nos importa. ¿Y qué es la validez? Aquí lo puse en rosita, la definición de validez. Un razonamiento podemos afirmar que es válido cuando hay una consecución lógica de las premisas a la conclusión, de las ideas preliminares, o si lo quieres ver con otros términos, cuando la consecuencia se sigue de manera lógica de los antecedentes. ¿Así? Hay una secuencia que va del antecedente a la conclusión y va de manera lógica. Eso significa que el argumento es válido. Punto. Entonces, un razonamiento es válido cuando sigue estas reglas, cuando de las premisas se sigue una conclusión. La validez podemos verlo como una propiedad formal. Se refiere a la estructura del argumento, no al contenido. Puede ser que mis premisas sean completamente absurdas, pero pueden ser válidas. Y eso es bien importante. Aquí separé en dos partes. Aquí dice pensamiento y aquí se tapa, aquí abajo dice razonamiento. Nuestra mente hay dos objetos, los pensamientos y los razonamientos. El ser humano se mueve entre estos dos, todos. Los seres humanos tenemos pensamientos libres, tenemos imaginación, tenemos fantasías, tenemos deseos, tenemos sueños y tenemos razonamientos. Entonces, la lógica se mueve en los razonamientos, no en el pensamiento libre. No quiero que se cree, que es la mala idea de que el filósofo profesional solo le interesa el razonamiento, solo le interesa la validez y el pensamiento libre no.
Falso. Lo que intentamos es enseñar a razonar para equilibrar. No se trata de negar el pensamiento libre, no se trata de negar el razonamiento, se trata de lograr un equilibrio, de saber cuándo debo de razonar y cuándo puedo dejar que mi mente vuele libre, ¿correcto? Una característica fundamental es que tenemos que analizar nuestros razonamientos, los nuestros. ¿Por qué? Porque la mayoría de las decisiones que tomamos, las tomamos dependiendo a lo que nuestra mente nos da. Si no hemos razonado, solemos tomar decisiones por miedos, que sería una cuestión espiritual, solemos tomar decisiones por prejuicios, que sería una cuestión intelectual, podemos tomar decisiones por trastornos, que sería una cuestión psicológica, y muchas veces esas decisiones son limitantes. ¿Por qué? Porque no razonamos. Nos dejamos guiar por lo que traemos en las emociones, por los que traemos en el background, ¿no? En nuestra historia personal, y no lo razonamos. Entonces lo que hacemos los filósofos profesionales es ayudar a razonar. ¿Para qué? Para dar un contrapeso. Porque por un lado tienes tus miedos que te dicen no lo hagas, no vas a poder, mira, seguramente vas a fracasar, ni siquiera lo intentes, ¿cómo se te ocurre? Pero cuando lo razonas es cuando le restas fuerza a ese miedo. Entonces, de lo que se trata es de buscar validez en mi pensamiento. Si me animo a hacer algo y mucha gente me dice, ¿cómo se te ocurre? No lo hagas, es que, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Por qué te pasa? A mí me pasó cuando quise estudiar filosofía, todo el mundo me dijo que ya no, que si ya tenía 2 carreras y una especialidad, ¿para qué me metí a estudiar otra carrera? Imagínense si les hubiera hecho caso, ¿correcto? Pero en la vida no podemos tampoco actuar por capricho, no podemos tampoco decir, ah, no, voy a demostrarles que estoy en lo cierto y de aquí nadie me mueve. No, para evitar estos extremos hay que razonar, para que cuando alguien me diga, oye, ¿cómo se te ocurrió esta loquera? ¿Por qué lo haces? Yo pueda mostrar un argumento válido. Cuando elijas una pareja y la gente te critique, no debes de terminarla porque te la están criticando. Tampoco debes de seguir por necedad, sino debes de crear un razonamiento por el cual quedarte o retirarte. Por eso la importancia de razonar y por eso la importancia de la lógica como una herramienta. Es decir, usamos la lógica para razonar y ese razonamiento tiene que ser determinante al momento de tomar decisiones. Tenemos que identificar falacias. Las falacias son trampas del pensamiento. Traemos en nuestra mente tantas ideas equivocadas, tantas falacias y nunca nos damos cuenta. Por eso, parte de por qué recomiendo a la gente en general que acudan a consultas filosóficas conmigo es porque les ayudo a detectar sus falacias. Les ayudo a detectar esas ideas que traen completamente equivocadas. Debilito esas conclusiones a través de argumentos válidos. No soy un coach, no me dedico a la automotivación, no, yo te doy argumentos válidos. Cuando la gente me ha preguntado, ¿por qué contigo llego a tener éxito y con psicólogos no? A lo mejor decimos lo mismo los psicólogos y yo. La diferencia es que yo estructuro desde la base de tu mente, de tu pensamiento, estructuro la conclusión. Y eso es lo que hace que la gente confíe en mis argumentos. Muestro contradicciones que no habías visto. Esto es el pan de todos los días. Siempre que tengo pacientes, ya sean nuevos o ya sea de años, siempre les digo, ¿viste esta contradicción? ¿Ya notaste tus contradicciones? Y les cuesta trabajo, pero de verdad llegan al despacho con tantas contradicciones y ese es mi trabajo, es mostrarlas. Y obviamente ofrecerles alternativas de pensamientos razonables, válidos. Muy bien, pero ya estamos hablando mucho de silogismos, que es una forma de razonar, de inferir, es decir, concluir cosas. El ser humano puede concluir cosas. Y mi amigo Luis aquí no me dejará mentir, es un proceso. Entran cosas a mi mente, son transformadas en el interior y reacciono
dependiendo de esa transformación. Entonces, un silogismo es precisamente el estudio, o bueno, no es el estudio, es una forma de razonar, es una forma de sacar conclusiones válidas. Es decir, en la metáfora del proceso sería la parte del medio, sería la parte de la transformación. Tengo ideas que son mi entrada, son transformadas por los silogismos y el producto final es una conclusión, procedimiento, correcto, sería el procedimiento. Muchísimas gracias. Entonces, un silogismo es, tengo ideas que son mis antecedentes, que debo de ordenar en forma de silogismo, porque silogismo es verlo como el molde donde tenemos que acomodar estas ideas. Si yo no sé usar el silogismo y no acomodo bien las ideas, obviamente mi producto final, que es mi conclusión, va a estar equivocada. Y es lo que llamamos una falacia. Entonces, si yo sé usar este molde llamado silogismo, entonces mis conclusiones van a ser de calidad porque van a estar bien transformadas, bien construidas. ¿De acuerdo? Un silogismo tiene una estructura formal, que es, esa no depende de ti, no depende de mí, es así. Debe de tener una premisa mayor, que es, se le llama mayor porque va arriba, no porque sea más importante, no, es porque es la primera, es la que va arriba. Luego tenemos la premisa menor, que es la que va abajo. Y luego tenemos la conclusión. Siempre en ese orden. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. O si lo prefieres, premisa 1, premisa 2, conclusión. Pero cada premisa se compone de dos cosas. Debe de tener un sujeto y un predicado. Fácil, cada premisa tiene sujeto, predicado. Y la conclusión también tiene sujeto, predicado. Entonces estamos hablando de tres parejas. Pero en la premisa mayor, aquí sí, mucha atención, porque esto es como el ABC. En la premisa mayor, un término tiene que repetirse en la premisa menor. Si no, es lo que decimos, nuestras premisas no se conectan. Tiene que haber un término que conecte dos ideas. Estas dos premisas se tienen que conectar con un término, ¿correcto? Tiene que haber un término que conecte mis ideas. ¿Por qué lo he dicho tanto y con tanto énfasis? Porque cuando hablamos de pensamiento libre, me ha tocado pacientes que hablan y pasan de un tema, brincan a otro, y de repente dicen, y pues mi conclusión es esa. Y yo me quedo de, espera, ¿cómo llegaste a esa conclusión si tus ideas no están conectadas? Yo no puedo concluir si no he conectado ideas. Estos conceptos o términos que conectan las ideas se llaman término medio. El otro término, el que no conecta, se llama término mayor si está en la premisa 1. Podríamos decir entonces que la premisa 1 se compone de término mayor, término medio. Y luego la premisa menor se compone de término menor y término medio. Y la conclusión, nunca aparece el término repetido, el término medio. El término que conectaba las ideas no aparece en la conclusión. ¿Por qué no aparece? Porque ya cumplió con su función de conectar. Entonces ya está implícito, ya no se menciona en la conclusión. En la conclusión se mencionan los otros dos términos de la premisa mayor y de la premisa menor. Aquí dudas, lo voy a mostrar más gráfico, pero así platicadito. ¿Todo claro? ¿Vamos bien? Aquí, por ejemplo, tengo este ejemplo. Término mayor, el predicado de la conclusión. Dije, no, pero esto olvidé poner el ejemplo. El ejemplo básicamente es esto. Todos los hombres son mortales. Miguel es hombre, por lo tanto, Miguel es mortal. Aquí, el término que conecta las ideas, porque la primera idea fue todos los humanos somos mortales. Y la 2 fue Miguel es humano.
Entonces, no, perdón. Aquí el término medio es humano. ¿Por qué? Porque en la premisa mayor aparece humano. Todos los humanos son mortales. Migue es humano. Si te fijas, el término que conecta las ideas es el término humano. Si yo no tuviera ese término y dijera, todos los humanos son mortales, Migue le va a la América, pues esas dos ideas no están conectadas, no tienen nada que ver. Al momento que digo, Migue es humano, entonces la palabra humano conecta las dos ideas. Y en conclusión, Migue es mortal. Ya no repetí la palabra humano, porque ya cumplió, ya conectamos. Migue es humano, los humanos son mortales. Por lo tanto, la conclusión es que Migue es mortal. Fácil. Pero tiene que haber un término que conecte mis ideas. Lamentablemente hay personas que llegan al consultorio, o peor, ni siquiera llegan y viven su vida con estas fallas de pensamiento, como decir, eh, no sé, los hombres son infieles, mi pareja le va al Chivas, por lo tanto me va a engañar. A ver, espérate, o sea, las ideas no se conectan. Entonces, cuando las ideas no se conectan, las conclusiones son completamente falsas, son falaces. No podemos confiar en una conclusión. No sabes la cantidad de discusiones de parejas que he llegado a presenciar donde empiezan una acusación, se siguen con otras ideas que no tienen nada que ver y luego concluyen con que, pero hay que seguir juntos. Y entonces yo me quedo pensando, ¿para qué tanta discusión? ¿Para qué perder el tiempo con reproches si la conclusión es, pero nos amamos, vamos a seguir juntos? Y nada de lo que dijeron se conecta. Por eso es bien importante entender que los silogismos funcionan así. Agarras dos ideas que deben de estar conectadas para entonces poder concluir. En el esquema, otra vez, todos los humanos son mortales, Migue es humano, por lo tanto, Migue es mortal. Punto. Ahora, si ponemos atención, Migue aparece en la premisa 2 y mortal aparece en la premisa 1. Mi conclusión siempre la construyo de abajo hacia arriba. Por eso empecé diciendo Migue es mortal. Si lo hubiera dicho al revés, mi conclusión está equivocada. Los mortales son Migue. No, no es cierto. Por eso, bien importante, toda conclusión se construye de abajo para arriba. Muy bien. Y ya mencioné falacias. ¿Qué es una falacia? Es un error de razonar. Razonamos mal. ¿Y por qué es un error? Porque parece lógico. O sea, sí puede llegar a parecer que hicimos un razonamiento, pero está equivocado. Y entonces esas falacias son las que más daños emocionales provocan. Y si tú que nos estás viendo no aprendes a razonar, que razonar no es una capacidad, es algo que tenemos que aprender. Si no aprendes a razonar, es muy probable que vivas de falacia en falacia, en falacia, en falacia que te está produciendo malestar. Un ejemplo, el que dice, nadie me quiere porque mi pareja me dejó. Entonces, esa es una generalización apresurada. La persona está diciendo, como mi pareja me dejó, pues entonces nadie me quiere. Eso es una falacia. ¿Por qué? Porque estás diciendo nadie, que es universal. Estás diciendo que absolutamente no existe ningún ser que te quiera. Pero luego dices, una pareja me dejó. Que dices, mi pareja me dejó. Entonces, es una falacia. No puedes generalizar a partir de una particularidad. Entonces aquí el error es universalizar por un solo caso. Y esto funciona en la ciencia. La ciencia no puede generalizar por un solo caso, tiene que hacer pruebas, pruebas, pruebas y pruebas. Entonces, falso. Es una falacia. Pero hay personas que se la creen. Dicen, es que me cortó, si se supone que me cortó la mujer que me amaba, entonces quiere decir que nadie más me puede amar. Y hay quienes se la creen. Pero recuerda, una sola experiencia no justifica una afirmación universal. Decir cosas como todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, es que todos los hombres son infieles, es que todas las mujeres son chismosas. No, no puedes generalizar. Y esa es una falacia bien común. Otra,
Desde que me corté el cabello me vale en la vida. No sabes la cantidad de veces que me ha tocado explicarle a los pacientes que dos cosas pasen, una después de la otra, no significa que están relacionadas. No. Confundir coincidencia con casualidad es un error típico. Esa es la falacia de la causa falsa. Otro, no me puedes ayudar porque tú también tienes problemas. ¿Cuántas veces les he dicho que tenemos que aprender a reconocer el valor del mensaje y no juzgar a quien te lo dice? Es ad hominem, porque estás atacando a la persona y no al argumento. Yo les he llegado a decir a mis pacientes, si un alcohólico, así bien borracho, llega y te dice que no tomes, ¿le haces caso? Y la mayoría me dice, no, pues ¿por qué le voy a hacer caso? Ve cómo está todo borracho y viene a mí a decirme que no tome. Y les digo, es que estás atacando a la persona y no a su argumento, no a su consejo. Si ese consejo te lo diera otra persona, entonces ¿sí le harías caso? El consejo es lo que debemos de juzgar, no a la persona. Si tú juzgas a la persona, es una falacia ad hominem. Y de verdad no sabes la cantidad de veces que me ha tocado ver a parejas discutir y donde en lugar de discutir el argumento o cuando sienten que ya perdieron el argumento, dicen, sí, pero tú una vez me engañaste. Y otra vez atacan a la persona y no al argumento. Otra falacia muy común es el del falso dilema, ¿no? Cuando te pones solamente dos posturas, cuando crees que la vida es una decisión entre dos contrarios, como cuando dices o soy perfecto o soy un fracasado. Error, ¿por qué? Y de una vez les adelanto, no es lo mismo contradicción que opuesto. Entonces, aquí, por ejemplo, el fracaso no es el contrario del éxito, no es contrario. Si fuera contrario, sería como blanco y negro. No puede haber una combinación de blanco y negro, o es blanco o es negro. Pero cuando hablamos simplemente de opuestos, hay grados. No sé si esto lo veas tú en administración, amigo Luis, pero cuando dos cosas son contrarias, ahí sí, o es una o es la otra. Pero cuando son opuestos, puede haber ciertos acuerdos, puede haber ciertas relaciones, puede haber cierto entendimiento porque hay grados. Entonces, aquí, por ejemplo, decir es que el fracaso es el contrario del éxito, es un falso dilema, es como o fracasé o tuve éxito. En cambio, si lo vemos como dos opuestos, no contrarios, solo opuestos, entonces habrá personas que digan, bueno, en esto fracasé, pero en esto tuve éxito. O en esto no logré el éxito total, pero tuve estos avances, estoy cerca. Cierto, ok, amigo Luis, gracias por... Exacto, la escala de Likert que es tan usada precisamente para las cuestiones cualitativas, ¿no? Como, ¿qué tanto te gustó? Mucho, poco, nada, ¿no? Ahí, por ejemplo, no estamos hablando de un dilema, estamos hablando de cosas que son opuestas, pero hay grados. Entonces, es muy común que la gente viva pensando que los opuestos son contrarios. Hay personas que dicen, o me ama o me odias. No, espérate. Lo contrario del amor no es el odio. Es el opuesto, sí, pero no es el contrario. Hay grados. Puedes caerme mal, pero tampoco llego al odio. O sea, ¿me entiendes? Otro típico, petición de principio. Esto a mí en general me desespera. Cuando estoy con personas dialogando y caen en petición del principio, me desesperan. Es cuando no valgo nada porque no sirvo para nada. Es decir, en la conclusión está repitiendo la conclusión como si fuera una prueba. Entonces, él solito está concluyendo y cuando le dices, ¿y cuáles son tus antecedentes? Sus antecedentes son su propia conclusión. Entonces, esa es de las falacias más desesperantes. ¿Por qué? Porque no puedes concluir lo mismo que está en tu antecedente. Tu antecedente no puede ser tu conclusión. Tus antecedentes construyen la conclusión, pero no son la conclusión. Bueno, y aquí puse en cortito que la lógica lo que busca es
consistencia, claridad y no contradicción, pero acepta opuestos. Solo busca no contradicciones. Muy bien, vámonos con la siguiente diapositiva. Ahora sí, un poquito más esquemático. Reglas. Como te dije, la lógica es la que determina cómo debe ser un razonamiento, cómo debemos de razonar. Entonces, el silogismo, que es con lo que vamos a trabajar a partir del resto de esta clase, debe tener 3 términos distintos aquí. Debe de tener un sujeto, un predicado y un término medio. Ya les había dicho. Sujeto, predicado y término medio. Un error común es usar 4 términos. Ahorita les voy a decir cuáles, porque en ocasiones el término medio, aunque tú digas, pero es que se repite en la premisa 1 y se repite en la premisa 2, es el término medio. Pero si se está usando con diferente definición o con diferente acepción, en realidad no es el término medio, estás usando 4 términos. Segunda regla, el término medio debe estar distribuido al menos una vez. ¿Qué significa distribuido? No que aparezca, sino que engloba o se relaciona con la premisa en la que aparece. Debe referirse a todos los elementos de su clase en alguna premisa. Si no, como les dije hace rato, entonces lo que estás haciendo es unir elementos que no tienen nada en común. Tercero, si el término está distribuido en la conclusión, debe de aparecer en las premisas. Yo no puedo meter en la conclusión términos que no estén distribuidos en las premisas, porque entonces estoy haciendo trampa, no es un silogismo. No puedo por fin afirmar algo universal, como ninguno todos, si no lo hice antes con evidencias. Cuarto, esto es bien sencillo. No debe haber 2 premisas negativas. Y cuando digo negativa me refiero a negar. No podemos negar. No puedo decir, nadie me quiere, no soy feliz, por lo tanto, ahí ya ni siquiera me voy a hacer conclusión. No se puede concluir si tengo 2 premisas que están negando. Y en el ejemplo que les dije, nadie me quiere, no soy feliz. No puedo. No puede haber 2 premisas negativas, ¿de acuerdo? Nos faltan 2 nada más. Si una premisa es negativa, con una, ya sea la de arriba, la del medio, con una premisa negativa, la conclusión tiene que ser negativa. Si yo tengo una premisa negativa, mi conclusión no puede ser afirmativa, no puede ser positiva, ¿va? Esta también es muy sencilla. Y por último, no puedo universalizar si mis premisas son particulares. Si yo quiero una conclusión universal, necesito que al menos una premisa sea universal. Pero si tengo 2 particulares, no puedo concluir un universal. 2 particulares, mi perro es blanco. Otra particular, a mí me gusta mi perro. Por lo tanto, todos los perros del mundo son blancos. No. O todos los perros que quiero son blancos. No. No puedo concluir universal si mis premisas son particulares. Son reglas básicas, sencillas, pero muy poderosas. Y aquí te pongo las 4 formas o las 4 figuras de un silogismo. ¿Y de qué depende la figura? De dónde está el término medio, ese término que conecta las ideas, que conecta el sujeto con el predicado. Ese término, según su posición, es la figura. Aquí, siguiendo el orden cartesiano, donde arriba a la derecha es el cuadrante 1, aquí puse, si yo pongo el término medio al inicio, luego le sigue el predicado, esta sería la premisa mayor. En la premisa menor tengo al sujeto y tengo al término medio. Si te fijas, el término medio está en diagonal, empezando de arriba y terminando abajo. ¿Te fijas? Empezando a la izquierda y terminando en la derecha. Está en diagonal. El término medio es el sujeto en la premisa mayor, pero es el predicado en la premisa menor. Y aquí está un ejemplo. Todos los hombres son mortales. ¿Te fijas? Aquí los hombres es el término medio. Lo que significa es que tiene que ser el sujeto adelante.
Sócrates es hombre. Ahí está. Entonces mi conclusión, Sócrates es mortal. La conclusión la construí empezando del sujeto de abajo con el término de arriba. Siempre es de abajo hacia arriba. Y si te fijas, como no tengo negativas arriba, mi conclusión es positiva. Arriba sí tengo un universal, pero como yo estoy refiriéndome a Sócrates, por eso mi conclusión es particular. Número 2, ¿qué pasa si los términos medios los tengo a la derecha? Te fijas, aquí está. Es el sujeto mayor, pero también es es el predicado mayor, pero también es el predicado menor. Y tengo los dos a la derecha. Aquí el término medio es predicado en ambas premisas. Ejemplo, ningún sabio, a ver, hago más chica mi cámara. Ahí está, para que se pueda ver. Entonces, aquí, ningún sabio es ignorante. Luego, algunos políticos son ignorantes. Si te fijas, aquí tengo un negativo. Estoy diciendo ningún. Y recordando las reglas, mi conclusión tiene que ser negativa. Entonces, ningún sabio es ignorante, algunos políticos son ignorantes. En conclusión, ningún político es sabio. Ahí está. Construí mi conclusión de abajo hacia arriba, donde empecé por político y concluí sabio. ¿Y cómo supe que iba a ser negativa? Porque aparece una premisa negativa. Si yo fuera puesto, algunos políticos son sabios, estoy violando las reglas. Si hay una premisa negativa, mi conclusión tiene que ser negativa, ¿va? Aquí. Y como si usé un universal, pues también puedo concluir universal. Seguimos. Y aquí repetí esta figura, la figura 3. Ahorita les digo cómo es la 3. Vámonos con la figura 4, que es la que tengo aquí en la pantalla, y ahorita les corrijo la 3. Tenemos ahora el término medio nuevamente en diagonal, solo que ahora empezamos de derecha a izquierda, ¿va? Es como la contraria del 1, donde el M, el término medio, aparece como predicado mayor y aparece como sujeto menor. Entonces, un ejemplo, todos los mortales son seres finitos. Y luego la premisa 2, algunos seres finitos son humanos, ¿no? Porque claro, o sea, los seres finitos pues también incluye a los animales. Entonces aquí no estoy diciendo mentiras. ¿Cuál es la conclusión? Empiezo de abajo para arriba. Algunos humanos son mortales. Y tú dirás, no, ¿cómo que algunos? Todos los humanos son mortales. Por eso les decía que la lógica no habla del mundo real, solo del válido. Y esto es válido. O sea, yo no hice ningún error lógico. Todos los mortales son finitos, algunos seres finitos son humanos, por lo tanto algunos humanos son mortales. Empiezo de abajo hacia arriba. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque, repito, aunque tú puedes decir, es que en la vida real no es que algunos humanos sean mortales, todos, absolutamente todos los humanos son mortales, sí, pero el argumento es válido. El 3, el que tengo mal, es el contrario al 2, es donde el término medio aparece como sujeto arriba y abajo. Aparecería aquí el término medio, ¿ok? Un ejemplo es, ¿todos los gatos son mamíferos? Sí. ¿Todos los gatos son ágiles? Sí. Entonces, ¿algunos ágiles son mamíferos? Sí. Repito, el argumento es válido, aunque parezca raro al momento de decirlo, pero eso no le quita su validez. Muy bien, seguimos. Aquí tengo las falacias más comunes. Cuando el término medio no está distribuido. Pongan atención, porque aquí ahora sí empieza a hacerse bolas, muchos. Todos los exitosos son seguros de sí mismos. ¿Cuál es el sujeto? Todos los exitosos. ¿Qué estoy diciendo de ellos? Que son seguros de sí mismos. Esta es la premisa mayor. Aquí está. Segunda premisa. Yo soy seguro de mí mismo. ¿Cuál es el sujeto? Yo.
¿Qué estoy predicando de mí? Que soy seguro de mí mismo. Aquí el término medio, el término que conecta ambas ideas es sí mismos, pero aquí abajo hablo de mí mismo. No está distribuido, porque aquí sí mismos, no estoy hablando de mí, estoy hablando de ellos. Y en el abajo, mí mismo, sí estoy hablando de mí. Entonces, no porque aparezca mismo repetido, es el mismo término. En realidad aquí tengo 4 términos. Entonces, si mi conclusión es, entonces yo soy exitoso, no. Es que en realidad esas ideas no se conectan. Que los exitosos sean seguros de ti mismo, que tú estés seguro de ti mismo, no conecta las ideas. Entonces, falacia del término medio no distribuido. 2. Cuando la conclusión es más fuerte que las premisas. Algunas personas sin parejas son infelices. Yo no tengo pareja, por lo tanto soy infeliz. No puedes tú concluir porque estás diciendo que algunas personas, no está afirmado que tú seas de esas personas. Entonces tu conclusión no puede ser más fuerte que la premisa, porque la idea de una conclusión es cerrar, ¿no? Es decir, no se hable más, ya concluimos, esto es así. Y aquí vemos que la conclusión en realidad es muy débil. Es que, ¿cómo sabes si eres de los que son infelices sin pareja? 3. Silogismos con 4 términos, que es como el de arriba. El valor es importante. Premisa 1. Premisa 2. Él tiene mucho valor. Entonces, él es importante. Aquí, aunque la palabra valor aparece repetida y podríamos pensar que valor es el término que conecta estas dos ideas, no, porque aquí arriba estamos usando el valor, pero de una manera muy abierta. El valor es importante, pero ¿cómo definimos valor? ¿Como la cualidad de ser valioso o de ser valiente? En cambio, abajo, él tiene mucho valor. Aquí le puse, aquí sí, estoy hablando de valentía. Él es muy valiente. Entonces, en realidad estoy teniendo dos valores diferentes, ¿correcto? A menos que dijera arriba, la valentía es importante. Entonces sí, el silogismo está correcto. 4. Negación de una premisa afirmativa sin necesidad. O sea, no hay necesidad de negar y la gente niega. Cuando pongo, todos los artistas son sensibles, Pablo no es artista, por lo tanto, Pablo no es sensible. Aquí no había necesidad de negar que fuera artista. Simplemente pudiste haber dicho que Pablo es otra cosa. ¿Correcto? Entonces, la conclusión no necesariamente se sigue de las premisas, porque esta premisa no tenías por qué negarla. Que Pablo no sea artista no significa que la profesión que tenga también exija sensibilidad. Hay personas que son sensibles sin ser artistas. Por lo tanto, aquí esta negación, Pablo no es artista, es una maña. O sea, aquí si alguien dice eso con intención, te estás dando cuenta de que tiene toda la intención de hablar mal de la persona. Bueno, que no sea artista no significa que sea insensible. Si arriba dijera, solo los artistas son sensibles, ahí es diferente. Ahí sí importa negar que Pablo sea artista. Pero como nunca dijimos que solo los artistas sean sensibles, la negación no es necesaria. 5. Una generalización indebida. Si alguien dice, he conocido a 3 abogados deshonestos y Juan es abogado, entonces Juan es deshonesto. Volvemos, no porque conociste a 3, quiere decir que los conoces a todos. Es muy común que cuando hay rupturas amorosas, por ejemplo, él diga, es que yo ya sé cómo son las mujeres. No, solo sabes cómo han sido esas mujeres y solo contigo, porque a lo mejor con otra persona serían diferentes. Entonces, aguas con estas generalizaciones indebidas. Nos faltan 2. Cuando concluyo una premisa negativa con otra afirmativa que no es compatible. Si yo digo, ningún hombre es perfecto, Sócrates es hombre, entonces Sócrates es imperfecto. Aquí lo que les decía al inicio de los procesos, imperfecto no es el contrario de perfecto, es el opuesto, pero no es el contrario. ¿Por qué?
porque dentro de todas nuestras imperfecciones hay grados. Entonces sí es cierto, ningún hombre es perfecto. Y sí es cierto, Sócrates es hombre. Pero no es que Sócrates es imperfecto. La conclusión debería ser Sócrates no es perfecto. Esa debería ser la conclusión. Pero el momento que yo le digo es imperfecto, sin tomar en cuenta que hay grados, puedo hacer sentir mal a la persona. Puedo hacer sentir a la persona como eres un imperfecto, hazte para allá. No. Entonces, aguas con este tipo de silogismos equivocados. Y por último, las más comunes o de las que más me llegan al despacho son las contradictorias por su forma de paradoja. Cuando dice, todos los hombres mientes, yo soy hombre, entonces lo que estoy diciendo es una mentira. O como decían otras personas, son silogismos suicidas, ellos solitos se destruyen. Ya les he comentado en otros episodios cuando alguien dice, el amor no existe. Bueno, si el amor no existe, entonces no lo pidas, no reclames, no lo ofrezcas. Y entonces el afirmar que el amor no existe es una premisa inválida, es una paradoja. Pues si no existe, entonces ¿por qué estás triste por no encontrarlo, no? Muy bien, seguimos. Vámonos con los ejercicios. Ahora sí, empieza lo bueno. Número 1. No sirvo para nada porque me fue mal en una entrevista. Así llega el paciente, llega con esa conclusión, pero no nos da más datos. Entonces, mi trabajo como filósofo profesional es buscar las premisas que están implícitas, pero que el paciente no dijo. Entonces, aquí puse en medio las premisas que yo encuentro, que yo sugiero para el caso. 1. Él está implicando, qué bueno que todos los que están viendo este programa ya vieron cuando hablamos de implicar. Él está implicando que si le va mal en una entrevista, entonces no sirve para nada. Está implicando que le fue mal, ¿no? Ese es el hecho. Yo supongo que le fue mal, porque ahí dice, me fue mal en una entrevista. Ahí está el hecho. Conclusión, no sirvo para nada. Aquí, ¿cómo le puedo yo ayudar a mi paciente a darse cuenta de que está haciendo un mal trabajo? Lógico. El fenómeno es no sirvo para nada, es la sensación que él tiene, es la emoción que él trae, no sirvo para nada, porque porque me fue en una entrevista. Entonces, en conclusión, no sirve para nada. Aquí la premisa débil es, a ver, ¿puedes realmente afirmar que el valor de una persona depende de su entrevista? Y aquí yo le puedo ayudar al paciente diciéndole, si hubiera 10 vacantes y se presentan 100 candidatos, ¿quiere decir que 90 candidatos no sirven para nada? ¿O que sí sirven pero no alcanzaron cupo? Y entonces mi paciente dice, claro, o sea, simplemente no alcanzaron cupo, pero eso no significa que no sirvan para nada. Exactamente. Otra forma, es una regla así auténtica que si yo no paso una prueba no sirva para nada? ¿O hay otras formas de demostrar mi valor? ¿Te dan cuenta? Esta conclusión de no sirvo para nada porque no me contrataron es bien débil, es bien fácil de desechar. Si no hacemos este razonamiento, esta persona puede de verdad creer, porque imagínate cuando trabajaste tu sueño, trabajaste tu idea de trabajar en esa empresa y tiene que ser en esa empresa y resulta que esa empresa no te contrata. Entonces, sí es muy común que la gente se llegue a sentir fracasada porque no fue aceptada en la empresa que quería. Pero eso no significa que no valga, o eso no significa que no pueda triunfar en otra empresa, o eso no significa que en el futuro no pueda volver a tener otra oportunidad. ¿Se dan cuenta? Por eso la importancia de razonar. Como comentaste, amigo Luis, si no razonamos, nuestras emociones nos van a invadir y nuestras sensaciones nos van a empezar a dar ideas equivocadas como esto, como que no sirvo para nada. Y bueno, hay gente que incluso se ha llegado a volver hasta adicta o ya ni siquiera lo intenta. Número 2, un paciente dice,
Quiero estar solo, pero me siento abandonado cuando me dejan. Cualquiera pensaría que si quieres estar solo y la gente te deja, pues deberías estar contento, ¿no? Entonces, aquí hay una disonancia, hay una contradicción, ahora sí es contradicción, entre lo lógico y lo emocional. Lo lógico, quiero estar solo. Lo emocional, me siento abandonado. Porque obviamente aquí lo está diciendo en forma negativa. Entonces aquí hay una disonancia. Quiero estar solo, pero me siento abandonado cuando me dejan. ¿Cómo puedo yo desde la lógica ayudarle? A ver, no puedes querer algo y no querer sus consecuencias. Entonces, hay que trabajar. Cuando dices quiero estar solo, ¿eres consciente de todas las consecuencias? Y el paciente dice, no, no sabía que se sentía tan feo. Ah, entonces, no vuelvas a afirmar que quieres algo si no has primero tomado en cuenta sus consecuencias. Esto es básico y es importantísimo. Si no has considerado las consecuencias, no digas que lo quieres. Cuando has visto las consecuencias y dices, sí lo quiero, va, entonces no hay quejas. Vámonos con el número 3. No sirvo para nada porque fueron 3. Ay, la repetí, discúlpeme. Nos vamos con el 4. Soy un fracaso porque no tengo pareja. Esa es su conclusión. Entonces, nos toca crear las premisas. Premisa 1. Puedo yo inferir que las personas valiosas tienen pareja, ¿no? Porque pues, dice que como no tiene pareja, fracasó. Entonces quiere decir que los valiosos tienen pareja. 2. Él no tiene pareja. Así. Parto de un fenómeno, el fenómeno de que las personas valiosas tienen pareja. Como en muchos años se llegó a pensar en la política y en la religión mexicana, se llegaba a considerar que si la persona no estaba casada, no era buena persona. Y si era divorciado o divorciada, peor todavía, ¿no? Es como que no es buena persona. Entonces sí hubo una época en la que sí se pensaba. Existió el fenómeno de creer que la pareja era un criterio de validez. Y el hecho que él está soltero, ¿no? Tenemos un fenómeno y tenemos un hecho. Ahora, ¿cuál es la conclusión? Yo no soy valioso. Este es bien sencillo de demostrar su invalidez. Basta con mostrarle una persona soltera de valor. Y le preguntas, dime qué personas admiras y te apuesto que de los que admira va a salir alguno que otro soltero o soltera. Dices, ¿esta persona consideras que es valiosa? No, que sí. ¿Sabías que es soltera o soltero? Y ya con esto demostramos que la premisa 1, que las personas valiosas tienen pareja, debe ser configurada como algunas personas valiosas tienen pareja. ¿Va? Bien, vámonos con el 5. Nadie me entiende. Entonces, pues debo de estar equivocado, ¿no? Debo de estar mal. Pues, si nadie me entiende, a lo mejor estoy diciendo tonterías. Eso es bien común. Pasa mucho en los estudiantes de filosofía que lleguen a creer que está mal lo que están filosofando. Por eso no se vuelven filósofos. Vamos a completar el silogismo. Todos los que están mal no son entendidos por los demás. Premisa 2. Yo no soy entendido. Entonces, que en conclusión estoy mal. Aquí, ¿cuál es el fenómeno? El fenómeno es que los que no se entienden están mal. ¿Cuál es el hecho? Que a mí no me entienden. Aquí el término medio no está bien distribuido. En realidad aquí hay 4 términos. ¿Por qué? Porque el término los que están mal no sean entendidos no implica que todos los no entendidos estén mal. Parte de la cualidad de estar mal. Hay muchos motivos por los que alguien puede no ser entendido. Puede ser que efectivamente yo no me sepa expresar, puede ser que el otro no ponga atención, puede ser que al otro le falte el marco conceptual para poder entenderme. ¿Se dan cuenta? Hay tantas formas de resolver esto que afirmar que... Déjenme cambiar de cámara porque estoy quedando sin batería. Afirmar que todos los que no son entendidos están mal es una falacia terrible. Número 6. Como he fallado muchas veces, seguramente volveré a fallar. Típico de las personas que se rinden, ¿no? Ya no lo quieren intentar, ya no lo quieren volver a
a probar porque como ya se han equivocado, pues ya, dicen ahí muere. ¿Cuál es el error aquí? Vamos a completar primero el silogismo. Todos los que han fallado antes, fallan después. Él cree eso, ¿no? Es el fenómeno en el que cree. Ahora vámonos al hecho. Yo he fallado antes. Conclusión, pues voy a volver a fallar. Aquí está bien fácil ayudarle al paciente porque es claro que vas a volver a fallar. Todos volvemos a fallar. Todos volveremos a fallar en una cosa, en otra, pero siempre existe la condición de posibilidad de fallar. Pero eso no significa que no vas a tener aciertos, porque también vas a tener aciertos. El hecho de haber fallado antes no determina necesariamente el futuro. Es una condición natural equivocarse a veces, sí, pero no porque me equivoqué una vez ya puedo afirmar que me voy a equivocar siempre, ¿vale? La premisa válida, falta una premisa que relacione pasado y futuro y no existe. Por eso esto está sencillo. Ejercicio 7. Como soy débil, no puedo tomar decisiones importantes, ¿no? Típico el niño que piensa que pues, por ser niño, por ser adolescente, no puede tomar decisiones importantes. Aquí vamos a completar su idea. Él cree que la gente débil no toma decisiones importantes, ¿correcto? Pero esa premisa es el fenómeno. Hecho, él es débil. Aquí, por ejemplo, yo no puedo tomar su debilidad como un hecho, porque la debilidad es subjetiva. Entonces, en realidad aquí lo que tenemos son dos fenómenos, no hay hechos. Entonces, aquí es bien fácil. Yo le diría en términos técnicos, ¿cuáles son las evidencias de tu debilidad? No sé si soy claro en esto, amigo Luis, pero en los otros ejemplos siempre había un fenómeno y había un hecho. Pero aquí no hay ningún hecho, porque no es un hecho que tú seas débil. No, o sea, ¿cuál es la evidencia de tu debilidad y debilidad en qué sentido? Entonces, aquí, por ejemplo, tu conclusión es más fuerte que las premisas. Estás concluyendo algo fuerte como, es que soy el tipo más débil, cuando lo débil es subjetivo. Entonces, no aplica. Tu conclusión no puede ser más fuerte que las premisas. Número 8. Si me esfuerzo y no obtengo resultados, entonces no sirve de nada esforzarme, ¿no? La típica definición de fracaso. Vamos a completar el silogismo. Todos los esfuerzos sin resultados son inútiles. ¿Eso es un hecho? No, es el fenómeno. 2. Yo me he esforzado sin resultados. Tampoco es un hecho. ¿Por qué? Porque seguramente está enfocado solamente en los esfuerzos sin resultados. Pero te apuesto que ha tenido esfuerzos donde sí ha tenido resultados, pero en este momento no los está considerando. Por lo tanto, pues sí es un hecho que te hayas esforzado sin resultados, pero también ha de ser un hecho donde sí has tenido resultados. Y cuando su conclusión es que su esfuerzo es inútil, aquí es una falacia de causa falsa. Es que estas dos cosas no se siguen necesariamente. La validez del esfuerzo no se reduce solo al resultado visible. Hay efectos internos como el aprendizaje. Cuando tú tienes en tu empresa a un becario, a una persona que está en entrenamiento, obviamente es un ejemplo de cómo lo importante no son los resultados. Lo que tú estás evaluando como empresario es su esfuerzo. Es que lo intente. Porque tú sabes que está en la curva de aprendizaje, ¿vale? Muy bien. Vámonos con el siguiente. Se nos acaba el tiempo. Número 9. Como todos me critican, entonces debo de estar haciendo las cosas mal. Aquí, completando el silogismo, él cree que todos los criticados están mal. No, pues debe de creerlo para poder concluir esto. 2. Él es criticado. En conclusión, él hace las cosas mal. Aquí es una falacia ad populum, donde, y lo decía Platón, no porque la mayoría piense que, que esto está bien, significa que esté bien. Por eso Platón estaba en contra de la democracia. Si tú pones a 1000 ignorantes a decidir, pues entonces la decisión va a ser ignorante. Por eso es mejor
que decidan los que saben, no los ignorantes, aunque los que saben sean menores. Cuando le explicas esto al paciente o a la persona, entonces esta persona entiende que su error ha sido suponer que su valor depende de lo que digan los demás. Lo bueno es que en este curso ya hemos hablado de lo que son unas críticas justas, racionales, filosóficas. Por lo tanto, no debes de hacer caso a cualquier criticón. Número 10. No soy como los demás, por eso estoy mal. Es parecida a las anteriores, ¿no? Completamos el silogismo. Él cree que todos los que están bien son como los demás. Y como él no es como los demás, en conclusión está mal. Pero aquí otra vez es muy débil el argumento porque estar bien, ¿qué significa? ¿Qué es estar bien? Estar bien significa bienestar y bienestar significa equilibrio entre mi vida pública, mi vida personal, equilibrio entre lo bueno y lo malo en mi vida. Entonces, en realidad, bienestar es un equilibrio. Entonces, si tú estás mal, es porque falta ese equilibrio, no porque no seas como los demás. Otro, estar bien no es igual a ser como los demás. A veces lo que necesitas para estar bien es precisamente ser diferente. Entonces, si te fijas, aquí es bien fácil atacar esta idea porque las premisas están completamente dramáticas. Vámonos con el 11. No sirvo para nada. Así me llegó el paciente, me dijo, Lee, yo no sirvo para nada, ¿no? Y me siento terrible porque no sirvo para nada. Entonces, él cree que los que no lograron algo, ¿no? Sus metas, entonces no sirven para nada. Como él no ha logrado sus metas, entonces su conclusión es que no sirve para nada. Aquí el término medio, los que no logran sus metas, es lo que hay que precisar. ¿Qué significa no lograr una meta? Ahora, no lograste esta meta, hay que evaluar la meta. ¿Estás de acuerdo, amigo Luis, en que no podemos nosotros asignarnos metas de manera arbitraria? En una empresa que se fija metas, las metas no se las puede imponer de manera arbitraria. Toda empresa debe tener metas, tú me corriges, que deben de ser viables, tienen que ser realistas, tienen que ser medibles. ¿Correcto? ¿Qué me faltó? Pero bueno, en lo que me completas la idea, no puedo yo simplemente decir, ay, mi meta es esa, y ya. Porque posiblemente el error sea precisamente el asignar la meta, no tanto el conseguirlo o no. Por eso es bien importante entender esto, lograr las metas. Así, y tienen que ser objetivas. Correcto. Entonces, lograr las metas es algo para discutir. Por eso, este paciente cuando vino a consulta, le pregunté, ¿cuáles son tus metas? Háblame de ellas, primero necesitaba entender. Otro, hay una falacia existencial. ¿Por qué? Porque no está definido metas. Como no está definido el concepto meta, por eso su conclusión está equivocada. Está generalizando de manera apresurada. ¿Por qué? Porque se siente emocionalmente mal. No es lo mismo decir, me fijé esta meta y no lo logré. Ahí estamos hablando de una persona que está emocionalmente tranquila. Si en cambio la persona llega y te dice, no sirvo para nada, evidentemente está afectada emocionalmente. Por lo tanto, es una generalización apresurada. No está razonando, porque obviamente todos sirven para algo. Tercero, se puede atacar la premisa mayor preguntándole al paciente, a ver, ¿quién define lo que significa servir? Porque sí es cierto, eso no lo mencioné, pero también el verbo servir no está definido en las premisas. Los que no logran sus metas no sirven para nada, define servir. Se puede señalar también que el valor de una persona no depende de sus resultados. Así es como yo trabajaría al paciente que llegó con esta afirmación. Otro, que llega, dicen, todos me traicionan. Aquí tú detectas dramatismo también en la frase, entonces aquí tú ya intuyes que hay una generalización apresurada. Vamos a completar el silogismo. Esta persona cree que, me imagino, que los seres cercanos a él lo han traicionado, ¿no? O sea, las personas que le importan, como amigos y familiares, ¿no? Por lo tanto, sus amigos y familiares lo han traicionado. Esta estructura
es válida formalmente, o sea, sí es válida, es de la forma A, figura A, etcétera. Pero el contenido es falso, no hay evidencias y lo debilitamos cuestionando la primera, la de arriba. ¿Todos? ¿Absolutamente todos? Esto es muy común que a veces cuando estamos en un estado dramático sentimos que todos nos han traicionado, pero a veces cosas que aparentemente eran traición en realidad eran la forma de demostrar el apoyo. Entonces, cuando tú le preguntas, ¿todos? ¿Puedes pensar en al menos una persona que a la fecha no te haya traicionado? Otra, para debilitar la premisa, define traición. Volvemos a la cuestión existencial, ¿cómo defines traición? Y aquí nosotros podemos ya empezar a inferir emocionalmente. ¿Estás diciendo esto de que todos te traicionan desde tu dramatismo emocional o desde las evidencias? ¿Correcto? Entonces este caso fue muy sencillo de ver ahí el error del silogismo. Número 13. Si me corrigen es porque no me quieren. También típico en los hijos, en los alumnos, en los adolescentes, que cuando uno los corrige se sienten atacados, ¿no? Entonces aquí supone esta persona que nadie que lo quiera lo debería de corregir. Y como esa persona lo corrigió, entonces su conclusión es que esa persona no lo quiere. Pero aquí es bien fácil acabar con este argumento porque está la falacia de falsa causa. Se atribuye intención negativa a algo que es completamente neutro o incluso hasta positivo. Corregir es neutro. O sea, ¿de dónde sacaste que corregir es negativo? Entonces, si tú le dices a esta persona, ¿de dónde sacas que corregir es negativo? Entonces, tú le estás asignando una carga negativa a un concepto que es o neutral o positivo, porque corregir, el maestro te corrige, el padre te corrige, ¿dónde está lo malo? ¿Correcto? De hecho, yo como tu filósofo estoy intentando corregirte. Otra, le puedo sugerir que cambie eso de que nadie que lo quiera lo corrige por quien te quiere te corrige porque te quiere. Aquí trabajaría la parte de si no les importaras, no buscarían corregirte. Te quieren corregir precisamente porque les importas. Y entonces ya le cambié la jugada. Ya la persona empieza a razonar ahora sí. Ya no se está victimizando, ya no está en su modo víctima, ya está razonando. Aquí la conclusión se invierte. Si me corrigen es porque me aman. ¿Se fijan? Ya le cambié la conclusión. Aquí es inútil introducir... mi teléfono no se callaba. Aquí es útil introducir el análisis de definir amor, corrección y afecto. Muy bien. Número 14. Llega una señora y me dice, es que soy una mala madre porque le grito a mi hijo, ¿no? Me enojo con mi hijo. Entonces, aquí me tocó a mí completar el silogismo. Ella cree que todas las madres que se enojan o todas las madres que le gritan a sus hijos, entonces son malas. Como ella es una madre que se enoja, entonces es una mala madre. Aquí el fenómeno es pues, que todas las madres enojonas son malas madres. El hecho es que ella se enoja. Ahí sí es un hecho, ella se enoja. Pero su conclusión de que sea mala madre porque se enoja, porque es gritona, vamos a ver. El término medio, madres que se enojan. Aquí hay un problema, determinar que la característica de madre es enojar, cuando en realidad es solamente un atributo. En la premisa mayor está generalizada sin matices, como les dije. Es que aquí no es de que la madre o se enoja o no se enoja. Son opuestos. Hay grados entre la madre que se enoja y la que no se enoja. Entonces, vuelvo a lo mismo, no es una contradicción, son opuestos. Creo que se dejó de ver la diapositiva aquí en StreamYard, espero ahorita cargue pronto. Ya, lo bueno es que estamos terminando. Vámonos con el número 15 o ya era todo. 15, último. Si no tengo pareja, no soy feliz. Completamos. Él cree que para ser feliz, pues debe tener pareja, ¿no? Ese es el fenómeno.
Listo, ya volví. Andábamos con problemas de red, pero me parece que ya quedó. Sí, si puedes escribir ahí en el chat, amigo Luis, y ya estamos de vuelta. Entonces, esta persona cree que solo los que tienen pareja pueden ser felices. Es el fenómeno que él ha notado, ¿no? Que él cree. El hecho es que está soltero, no tiene pareja. Por lo tanto, su conclusión es que no es feliz. Aquí nuevamente es una falacia. ¿Por qué? Porque es un dilema, pero es un falso dilema, porque hay el tener pareja, perdón, el estar soltero no es el contrario de ser feliz. No es el contrario. Y como no es el contrario, nuevamente, es el opuesto. Entonces hay grados y no siempre es el opuesto. Entonces aquí es bien fácil atacar esta frase, esta conclusión. Podemos cambiar la premisa mayor y decirle, bueno, hay muchas fuentes de felicidad, la pareja no es la única. También podemos hablar de modelos culturales del amor, individualidad, hablar del amor propio, hablar de la plenitud, etcétera, ¿vale? Y bueno, me parece que ya es todos los ejercicios que traíamos para el día de hoy. ¿Sí? Correcto. Bueno, amigo Luis, ¿cómo viste? ¿Qué te pareció? Ya para ir cerrando, ya para ir cerrando la sesión de hoy, ¿correcto? Tenemos que aprender a razonar, porque si no razonamos, le cedemos el control de nuestras decisiones a las emociones, a nuestros arranques, a las opiniones de los demás, a, a traumas, a miedos, a instintos, a cosas que traemos arrastrando. Lamentablemente, ya hemos criticado mucho que las instituciones educativas tienen muchas carencias y una carencia muy grande es esta. No nos enseñan a razonar. Esto que les acabo de explicar de pensar siempre en forma de silogismo y de evaluar si mi conclusión es racional, si mi conclusión es válida, a mí en lo personal como sujeto me ha servido mucho para confiar más en mí, confiar más en las decisiones que tomo y pues eso, ser más seguro de mí y eso me ha traído más satisfacciones. Por nuestra parte sería todo. Ya saben, hay que estar practicando porque tienes que tomarte pocos segundos cuando tu paciente, cuando tu amigo o cuando tú mismo te dices a ti una conclusión que quieres evaluar, debes de tomarte tu tiempo para hacer el ejercicio del silogismo, ver cuáles son los términos, si están declarados, si están bien definidos, si están bien conectados. Por eso es que esta herramienta no es muy rápida. Tienes que tomarte tu tiempo para ver que efectivamente le estés trabajando bien y ya con el tiempo volverte hábil en el uso de esta herramienta y poder detectar falacias rapidísimas. Entonces, pues con esto nos despedimos. Nos vemos la próxima semana con la segunda parte de herramientas filosóficas. Muchas